Buenos días, hermanos, es una bendición poder estar aquí el día de hoy. El domingo pasado estuvimos ahí en Capernaum, al lado del mar de Galilea, donde Cristo dijo, boga mar adentro. Entonces fue un buen domingo también, pero es mejor poder estar aquí con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, del que Dios nos ha hecho parte. Te invito a tomar tu Biblia y buscar Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Mientras buscas este capítulo, imagínate que llegara la noticia que ahí en tu colonia van a instalar una central nuclear que va a producir electricidad suficiente para toda la ciudad. Y con esta central nuclear ya no vas a tener que pagar el recibo de la luz. Pero además de eso, te asignaron a ti la tarea de darle mantenimiento al reactor nuclear. Por una parte, seguramente sería maravilloso no tener que pagar la cuenta de luz, ¿verdad? Pero por otra parte te preguntas, bueno, ¿puedo vivir y trabajar tan cerca de un reactor nuclear sin enfermarme? Te aseguran que sí es posible, incluso te entrevistas con ciertas personas, científicos, técnicos, ingenieros que han trabajado en una central nuclear por muchos años y no tienen cáncer, no tienen un tercer ojo aquí en la frente, no tienen 12 dedos en cada mano. O sea, son personas normales, pero ¿qué es lo que te dicen? Te dicen que tienes que darle mucha atención y seguir los procedimientos precisos para protegerte de la radiación de la central nuclear. O sea, es algo muy positivo quizás tener esa central nuclear, pero también es algo extremadamente peligroso. Estoy seguro que tú aprenderías de los mejores científicos e ingenieros. Estoy seguro que estudiarías a fondo el manual de mantenimiento del reactor nuclear. Seguirías todos los procesos, te vestirías con el traje de protección nuclear, estudiarías cuándo puedes y cuándo no debes entrar al reactor nuclear. ¿Por qué? ¿Por qué tanto afán? Porque tu vida corre peligro. Es algo bueno, sí, pero es algo peligroso también. Me imagino que Israel se habrá sentido un poquito así, estando a las faldas del monte Sinaí. ¿Por qué? Bueno, en Éxodo capítulo 19, Dios ha guiado al pueblo al monte Sinaí. Moisés sube al monte, Dios ofrece establecer un pacto con la nación de Israel. Les ofrece ser su pueblo escogido, que vivirían como una nación santa, que serían una nación de sacerdotes, implicando que no solamente ellos vivirían en santidad, pero que invitarían a otras naciones también a poder tener comunión, acercarse al Dios de Israel. Y el pueblo gustosamente había dicho, sí, haremos todo lo que Jehová nos dijere. Luego en el capítulo 20, Dios había revelado su glorioso poder. ¿Se acuerdan lo que sucede ahí en el monte? Hay fuego, hay truenos, hay relámpagos, hay el sonido de bocinas y quizás lo más espantoso de todo fue la voz misma de Jehová pronunciando las 10 palabras o los 10 mandamientos, y el pueblo escucha los 10 mandamientos que Dios pronuncia y ve la manifestación de la gloria de Jehová y entonces huyen de Jehová. Dicen, no podemos escuchar su voz, es demasiado para nosotros. Y entonces mandan a Moisés a ser el intercesor, que Moisés escuche, que sea el mediador, que sea el vocero de Dios, porque este Dios es demasiado peligroso. Y seguramente algunos estaban preguntando, ¿qué hicimos? ¿Por qué dijimos que sí? Ahora ese Dios va a morar entre nosotros, nosotros vamos a vivir cerca de Él. Bueno, es una gran bendición, sí, pero es un gran peligro también. Seguramente no sabían cómo debían actuar, cómo debían de vivir para vivir cerca de este poderoso y santo Dios. Y esa es
una realidad de la humanidad. El hombre no sabe cómo vivir delante del temible Dios del pacto. No saben cómo vivir. Cuando entendemos quién es Jehová, muchas veces vamos a sentir cierto miedo, vamos a sentir cierto temor. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? O sea, esos relámpagos, esos truenos, ese fuego, esas nubes. Ese es Dios, ese es el Dios poderoso, es el Dios poderoso que abrió el mar rojo, es el Dios poderoso que derrotó a Egipto. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo vamos a acercarnos a Él? Y seguramente cuando vemos a Dios por quien es, sentimos nuestra indignidad. ¿Cómo podemos estar cerca de Él? Gracias a Dios no nos deja sin instrucción. Y aquí, iniciando en el capítulo 21, tenemos el libro del pacto. Y tenemos que recordar un poquito dónde estamos en el libro de Éxodo. Porque aquí Dios va a empezar a darles su ley en el aspecto más práctico de cómo ellos deben de vivir como el pueblo escogido de Dios, cómo van a vivir en santidad delante de Dios. Ahora, recordemos el mensaje de Éxodo. En Éxodo hemos dicho que Dios se ha revelado para salvación, consagración y comunión. Así hemos resumido la enseñanza de este libro. Es la revelación del Dios autoexistente, todo suficiente, el Dios Jehová, el Dios Yahvé, que se presenta, que quiere salvar al pueblo, quiere que ellos vivan en consagración, en santidad delante de Él, y cuando eso suceda podrán vivir en comunión con Dios. Y el libro se divide en 3 secciones. Primeramente Dios libera al pueblo, y eso es lo que vimos en los capítulos 1 al 18, pero empezando en el capítulo 19 hasta el 24, vemos cómo Dios legisla a su pueblo, Dios le da ley a su pueblo. Y ellos deben de obedecer esa ley. Cuando obedecen esa ley, entonces van a vivir en santidad, en consagración delante de Dios. Y entonces eso permitirá, el tercer punto del libro es que Dios habite con su pueblo. Y en capítulo 25 en adelante vamos a ver la construcción del tabernáculo. ¿Qué está sucediendo ahí? Dios viene a morar con su pueblo, pero otra vez es la central nuclear. Es el reactor nuclear. Grandes beneficios, grandes bendiciones, pero gran peligro también. Y para vivir cerca de este Dios tienes que vivir de una forma que le agrada a Dios. Ese nuevo estatus que Israel tiene ahora exige que ellos vivan de una forma diferente, de una forma de acuerdo al carácter de su Dios. Y entonces Dios les da su ley, su ley. Ahora, antes de entrar en el capítulo específico que nos toca, creo que sería muy importante abrir aquí un paréntesis y poner un marco de referencia para que entendamos cómo nosotros debemos de interactuar con la ley de Dios. No debería de ser tan difícil. ¿Por qué? Porque lo estamos estudiando en grupo pequeño. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver en estos minutitos, y vamos a ir muy rápido, quizás no tengan tiempo ni de apuntar todo lo que vamos a comentar, quizás pueden sacarle una foto al final, pero vamos a poner aquí un marco de referencia acerca de la ley. ¿Qué es lo que la ley hace? ¿Qué es lo que la ley no hace? Primeramente, la ley instruye al nuevo pueblo de Dios sobre cómo debe de vivir en presencia de este Dios temible. No pueden vivir como las demás naciones, tienen que vivir de una manera diferente. Ahora, en cuanto a esa ley que encontramos aquí, nosotros sabemos que Dios ha escrito su ley en el corazón de todos los hombres. Pero aquí en Sinaí, Dios revela su ley de una manera más explícita, de una manera más clara para la nación de Israel, y se escribe esta ley. Entonces esta es una manifestación de esa ley que había en el corazón, que hay en el corazón de todo ser humano. Ahora, esta ley específica, la ley de Moisés que se da aquí, es para una nación específica en un contexto histórico específico. No es la revelación final de Dios. Y no se aplica de manera directa a nosotros, porque nosotros vivimos en otra etapa del plan de salvación.
Entonces no se aplica para nosotros, pero sí es importante que la estudiemos porque aquí se revela algo acerca del carácter de Dios. Cuando estudiamos la ley podemos aprender acerca de los atributos de Dios, de los valores de nuestro Dios. Y también podemos encontrar entonces valores morales duraderos que van a yacer detrás de los mandamientos que encontramos en la ley de Moisés. En un momento más vamos a hablar de cuando un buey acornea a una persona o a otro buey. Bueno, mis bueyes nunca han acorneado a nadie. Probablemente porque no tengo bueyes, ¿verdad? Es probable que tú tampoco. Y entonces pudiéramos pensar, ¿por qué estamos estudiando esto? Bueno, tiene valor para nosotros porque aprendemos acerca del carácter de Dios, detectamos ciertos valores morales duraderos que sí aplican como principios morales para nosotros. Pero esta ley que Dios está dando a la nación de Israel no nos puede salvar. No puede salvar. Ahora, si alguien guardara la ley perfectamente, sí pudiera tener salvación. ¿Se acuerdan de la pregunta que le hace el joven rico a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda la ley. Y él, lleno de soberbia, dice, pues la he guardado. Y Jesucristo entonces expone que realmente él no ha amado a Dios ni ha amado a su prójimo como debería. Y entonces no ha guardado la ley. Pero en teoría, si alguien cumple la ley, si hace las cosas que vienen en la ley, vivirá. Es teórico. ¿Por qué? Porque existe un problema y el problema es que por nuestra pecaminosidad nadie puede guardar la ley. Y entonces lo que la ley hace es revelar el pecado y revelar nuestra gran pecaminosidad. Expone nuestro pecado, expone nuestra pecaminosidad. Como Pablo dice en Romanos, pues viene la ley y me dice, no codicies, ¿y qué pasa? Pues codicio. La ley despierta en mí pecaminosidad. Ahora, la ley escrita en el corazón de los hombres desde su nacimiento, eso ya existe, pero la ley viene y revela con mayor claridad mi pecaminosidad y hace extremadamente y excesivamente pecaminoso mi pecado. Esto es lo que está haciendo la ley. Y entonces algunas personas pudieran pensar, pues entonces hay un defecto en la ley. La ley entonces es mala, pero ¿la ley es mala? No, Romanos capítulo 7 de nuevo, ¿qué nos dice Pablo? No, la ley es buena. El defecto no está en la ley, el defecto está en nosotros. Nosotros somos incapaces de guardar la ley, somos incapaces de agradar a Dios en nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos transforme, que transforme nuestra naturaleza pecaminosa y que nos dé un corazón nuevo y que entonces que esto nos lleva a la función más importante de la ley, que la ley existe para apuntarnos a y prepararnos para Cristo. ¿Se acuerdan? La ley es nuestro ayo, nuestro tutor, es nuestro maestro que toma a un niño chiquito, inmaduro, y le enseña, le instruye y le prepara para la madurez. Pero cuando llega la madurez, y la madurez es Cristo, entonces ya no necesitas el ayo, no necesitas el tutor. Hermanos, yo estoy seguro que sin la historia de Israel todos nosotros estaríamos convencidos que podemos agradar a Dios en nosotros mismos. Pero la historia de Israel es un experimento que duró desde que Dios dio la ley aquí en Sinaí hasta la venida de Jesucristo y tristemente sigue existiendo este gran experimento demostrando que los judíos, los israelitas, aun recibiendo la ley de Dios, no pueden guardar la ley de Dios. No pueden. Estuvimos en Israel estos días pasados. Y todavía quieren guardar la ley. Todavía piensan que pueden guardar la ley. Todavía piensan que así pueden establecer su propia justicia. Todavía piensan que si todos los judíos guardan la ley, entonces vendrá el Mesías. Es su deseo.
Y no entienden que la ley existía con un propósito de apuntarnos a Cristo, de prepararnos para Cristo. Y cuando vino el cumplimiento, la madurez de los tiempos, Jesucristo nació de la Virgen y vino a la tierra y ya ha venido el Mesías. Y la ley nos prepara y nos apunta a Cristo. Y ahora en Cristo hemos sido transformados en nuestro hombre interior para que ahora podamos cumplir la justicia de la ley en el poder del Espíritu Santo. Andando en el Espíritu Santo, ahora sí podemos guardar la ley. Ahora, eso no significa entonces que nos ponemos debajo de la ley como código moral de nuevo. No, la ley ha pasado, Cristo cumplió la ley, no estamos bajo la ley, pero ahora la justicia verdadera, la justicia a la que apuntaba la ley, nosotros ahora lo podemos cumplir, podemos vivir en justicia, no mirando la ley, sino mirando al Espíritu, no escuchando la ley, sino escuchando al Espíritu, no andando en la ley, sino andando en el Espíritu. Eso es como cumplimos la justicia que Dios había revelado en la ley. Y esto se llama vivir bajo la ley de Cristo. Porque no estamos bajo la ley de Moisés, pero no estamos sin ley. Estamos bajo una ley diferente, es la ley de Cristo, es la ley del Espíritu, es la ley del amor, como vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces ahora Dios da a Israel estas leyes. Ahora, recordemos que las leyes no fueron dadas para que Israel se hiciera pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios porque Dios los había escogido. Ellos eran el pueblo de Dios, de hecho ya habían establecido el pacto. Dios les da la ley porque eran el pueblo de Dios. Dios les da la ley no para que ellos se ganen una posición delante de Dios, sino porque ya tienen una posición delante de Dios. Y muy parecido como nosotros no ganamos nuestra salvación, pero sí debemos de vivir en santidad para tener comunión con Dios. Ahora Israel no se hace pueblo de Dios por la ley, sino que ahora ellos viven en obediencia a la ley para mantener su comunión con Dios, para poder tener a esa central nuclear en cercanía y no experimentar el peligro. Recuerda que la salvación en el Antiguo Testamento no es por ley. ¿Qué hizo Israel? Pervierte la ley. Pervierte la ley. ¿Qué hace Israel? Piensa que guardando la ley será salvo. Intentan establecer su propia justicia, pero esa no es la intención de la ley y nunca lo fue. Ahora, todo eso es un marco de referencia acerca de la ley y que nos prepara para escuchar lo que Moisés escribe en Éxodo capítulo 21. Y otra vez, tú puedes pensar, ay, esto no aplica a mi vida. Y estarías equivocado. Estarías equivocado. Porque vas a detectar la imposibilidad de agradar a Dios en ti mismo. Vas a sentir tu necesidad de Jesucristo. Pero vas a aprender también algunas aplicaciones de cómo tú puedes vivir para agradar a Dios. Incluso el día de hoy como nuevo pueblo de Dios. Este capítulo lo vamos a dividir en 3 divisiones. En los versículos del 1 al 11 vamos a aprender la primera exigencia que Dios pone a su pueblo. Y lo primero que encontramos es que Dios manda a su pueblo que sea compasivo. Dios manda a su pueblo que sea compasivo. No tenemos tiempo de leer todos los versículos del capítulo, pero inicia en el versículo 1 diciendo: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Que ahí es interesante notar que Dios da las primeras leyes enfocándose en el trato de los esclavos. Ahora, esto es inusual. ¿Sabes por qué es inusual? Porque la mayoría de los códigos legales se enfocan en las personas de influencia primero. Y luego van hablando de las personas de un poquito menos influencia. Y al final de todo,
hablan de los siervos, de los esclavos. Y quiero destacar eso, porque es un punto importante en todo este capítulo y en toda la ley. Porque vamos a ver que hay una diferencia entre la ley de Moisés y los códigos legales de otras naciones de esa época. De hecho, no sé si notaron, le puse como título a este sermón, Encuentra las diferencias. Seguramente de niño y quizás de no tan niños, pues hemos visto estos juegos, ¿verdad? Con una imagen y otra imagen al lado y tienes que encontrar las diferencias. Se parecen, pero no son idénticos. Y lo mismo pasa con las leyes que encontramos aquí. Sí, otras naciones tenían leyes y tenían leyes que abordaban algunos de los mismos temas que encontramos aquí en Éxodo 21 y en otros pasajes. Pero conforme comparamos los códigos legales, nos vamos a dar cuenta que hay muchas e importantes diferencias también. Diferencias como esta. Empieza hablando de los siervos o de los esclavos. Y lo que vamos a notar es que las diferencias son importantes porque revelan el carácter de Jehová. Revelan el carácter de Dios. Y estas leyes que vamos a encontrar aquí son leyes muy compasivas para la época. Ahora, nosotros decimos, oye, pero es que está hablando de siervos y de esclavos, ¿y cómo es posible? Y nosotros rechazaríamos eso. Bueno, entiende que la palabra siervo, que se traduce aquí siervo, también se traduce a veces esclavo. Es una palabra muy amplia en su significado. Puede ser siervo, puede ser esclavo, en el sentido en que nosotros pensamos esclavo. Pero también puede ser simplemente empleado. La manera en que las personas conseguían trabajo en el mundo antiguo o trabajaban en su propio negocio familiar, en su propia granja familiar, o se hacían esclavos de otra persona. Llegaban a un acuerdo y ese acuerdo es que yo trabajaría cierto tiempo para ti y cuando termine ese tiempo tú me vas a pagar cierto dinero. ¿Te suena algo? Pues hoy día hacemos lo mismo, nada más que no lo llamamos esclavitud o servidumbre, aunque a veces parece que sí es, ¿verdad? Lo llamamos empleo, lo llamamos trabajo. Y en el mundo antiguo entonces ibas a vivir con tu nuevo amo, tu nuevo empleador, y él te daba casa, ropa y comida. Y de cuando terminara el tiempo establecido salías de tu esclavitud. Ahora, esto es lo que estamos describiendo aquí. Ahora, sin duda, existía esclavitud en el sentido más negativo de la palabra en el mundo antiguo. Y tendremos que abordar ese tema en otro momento. Pero lo que quiero que notemos aquí es cómo Dios es tan compasivo. Porque pone un límite. Esa servidumbre debía de durar no más de 6 años. En el 7º año la persona tenía que ser liberada. Hermanos, esta es una diferencia. Esto no existía en las demás naciones. Dios está siendo compasivo y pone aquí algunas limitaciones. Si entra solo, sale solo. Si entra casado, sale casado con sus hijos. Si él se casa, si su amo le da una esposa, bueno, esa esposa era de su amo y entonces tienen que llegar ahí a un acuerdo y existía la posibilidad de que él redimiera a su familia, o sea, que él pagara un precio de rescate, comprara la libertad de su familia y de sus hijos. Y si no podía comprar la libertad de sus hijos y de su esposa, entonces él tenía la opción, y otra vez esto es algo inusual, él tenía la opción de hacer un voto de lealtad a su nuevo amo y entonces servir con su familia, con sus hijos, recibiendo casa, comida y ropa. Y el cuidado que viene de estar bajo el techo de su amo. Otra vez, para nosotros nos hace ruido mental. Pero estas son leyes muy compasivas para el mundo antiguo. Lo vemos también en los siguientes versículos, del 7 al 11. ¿Qué es lo que encontramos en estos versículos? Bueno, en este nos choca todavía más. Mira el versículo 7. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Oye, vender a su hija.
¿Qué es eso? Bueno, en el mundo antiguo todos los matrimonios eran arreglados por la familia e implicaban un pago de la familia del joven a la familia de la señorita. Eso es como se hacía. Y sabes, nos puede parecer muy raro, pero eso todavía sucede en México el día de hoy. Hace unos años estuve en la Sierra de Veracruz y me estaban comentando en algunos de los pueblitos de algunas señoritas que habían sido vendidas, por decir así, por sus padres para casarse, y en el caso particular que me estaban contando era por cierto número de chanchos, ¿verdad? ¿Cuántos puercos, verdad? Estando en Israel, alguien nos comentaba que su suegra había ido a Israel hace algunos años, y uno de los árabes vio a su suegra y le ofreció al líder del grupo cierto número de camellos por su suegra, ¿verdad? Okay, esto sigue existiendo el día de hoy. Yo la hubiera vendido. No, es broma. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que la hija, dice el versículo, no puede salir como los siervos. ¿Por qué? Porque en estos versículos la implicación es que la vende para matrimonio. Y no tenemos tiempo de entrar en toda la explicación del estatus de las esposas en aquel mundo. Sabemos que a veces tenían más de una esposa y había a veces una esposa principal y una esposa secundaria. Y bueno, eso lo podemos ver un poquito más adelante en otra ocasión. Pero lo que vemos aquí es que Dios establece ciertas limitaciones que protegen a la mujer. Esta es una diferencia. Esta es una diferencia con las demás naciones, donde la mujer no tenía derechos. Si alguien aquí la compraba, pues tenía que tratarla bien. Si no le agradaba, él no puede venderla a otra persona, a otra nación extranjera. No, la familia puede redimirla, puede comprarla de regreso. Si la compra para ser esposa de su hijo, bueno, la va a tratar no como una esclava, sino la va a tratar como una hija. Y además, si él se casa luego con otra esposa, tiene que cumplir con ella los requisitos matrimoniales. Mira el versículo 10, si tomare para él otra mujer. Otra vez esto para nosotros nos choca, pero era algo que existía en el mundo antiguo. Pero aun si toma otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal, o sea, las relaciones sexuales. Y si el esposo amo incumple, versículo 11, y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Sale libre. ¿Okay? Esta es una diferencia. Son leyes compasivas. Y sabes, Dios quiere que en Israel sea una nación compasiva. Recién habían salido de Egipto. Habían sido esclavos, habían sufrido la dura servidumbre, décadas de ser azotados, décadas de ser obligados a construir las ciudades de Faraón, décadas de que tus hijos bebés sean asesinados. Ellos ahora escuchan estas leyes y dicen, ¿qué nación tiene leyes como las nuestras? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios compasivo. Dios es compasivo. Y cuando ellos vivieran en compasión, serían un testimonio para las demás naciones. Serían una nación de sacerdotes para que otras naciones se pudieran acercar a Dios. Este es el propósito. Ahora, si Dios incluye estas leyes, es porque Dios sabe que por naturaleza propia no somos compasivos. Recuerda, la ley expone nuestra pecaminosidad.
Si Dios tiene que mandar esto es porque sabe que es difícil para nosotros. No lo hacemos por naturaleza. ¿Cómo somos por naturaleza? Somos personas aprovechadas, somos personas incluso abusivas, especialmente hacia otras personas que son de menor influencia, que no tienen el mismo poder que nosotros, personas indefensas, marginadas. Nos aprovechamos de esas personas, abusamos de esas personas en muchas ocasiones. Y tú dices, ay Mateo, pero estás exagerando. ¿Seguro? ¿Dónde están los jóvenes aquí? ¿Qué pasa en las secundarias, preparatorias y universidades? Entre los alumnos y el trato que se dan. Hay jóvenes de mayor influencia, de mayor popularidad, y usan muchas veces su popularidad para burlarse de otras personas, hacerles sufrir, para animar a los demás a también burlarse de ciertas personas, las personas medio diferentes, los cristianos a veces. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Sucede también en nuestros propios círculos sociales. Las personas que no tienen el mismo estatus social, que no tienen la misma preparación académica, que no manejan un carro tan bonito como el nuestro, no tienen una casa tan bonita, no tienen la misma ropa que nosotros, los despreciamos. A veces nos burlamos de ellos. Piensa en los criminales. Son personas abusivas. ¿Por qué? Porque yo tengo una pistola y tú no. Entonces, en vez de usar esa pistola para protegerte, uso esa pistola para aprovecharme, para abusar de ti. Sucede en ciertas empresas, dueños, jefes, que son abusivos con sus empleados. Sucede con la política, con ciertos políticos que usan su posición para beneficiarse a ellos mismos a expensas de las personas ordinarias. Hermanos, esto sucede a todos los niveles de la sociedad porque esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra condición. Pero el pueblo de Dios debe ser diferente. Debe ser diferente. Debemos de ser personas compasivas. De hecho, la iglesia debería de ser la comunidad más compasiva que existe. Eso no significa tolerante del pecado, pero sí compasiva en el sentido correcto y bíblico de la palabra. Deberían las personas de mirarnos y ver el amor que tenemos unos por otros y decir, esos sí son discípulos de Jesús. Así deberíamos de caracterizarnos nosotros. Y entonces te pregunto, hermano, ¿tú eres una persona compasiva o eres una persona dura? ¿Es más natural para ti criticar, juzgar, atacar o amar, cuidar, compadecerte? Dios quiere que seamos compasivos. Dios quiere que seamos amorosos. No quiere que nos aprovechemos de los demás, especialmente de los pobres, de los marginados, de los indefensos. Así no vive el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es diferente, porque Dios es diferente. En los versículos del 12 al 27 encontramos otro grupo de leyes, y estas leyes nos hablan de la violencia y de la respuesta a la violencia. Versículo 12 dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Recordemos que uno de los 10 mandamientos es no asesinarás. Y entonces la persona que asesina debe ser muerta, debe ser ejecutada. Aquí Dios establece la pena capital como la condena por el asesinato. Ahora, Dios empieza a hablar y lo que vamos a ver es que Él establece leyes justas. Establece leyes justas y el pueblo de Dios debe ser justo porque establece una diferencia aquí entre un asesinato y un accidente. Es interesante notar cómo lo menciona. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Lo que nosotros llamaríamos un accidente. ¿Cómo lo llama Moisés? Un acto de Dios, ¿verdad? La soberanía de Dios la vemos aquí reflejada. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le señala un lugar al cual ha de huir. Dices, ¿a qué se refiere? Bueno, en el mundo antiguo era como la mafia, ¿ok? Tú matas a uno de los míos, yo te mato a ti. O sea, eso era.
Y entonces Dios va a establecer en Israel ciudades de refugio donde alguien en esta situación puede huir y ahí nadie le puede matar. Otra vez vemos ahí la compasión de Dios, pero lo que estamos viendo aquí también es la justicia de Dios. Ahora, si tú eres un asesino que quiso asesinar a alguien, para ti no hay escapatoria. E incluso dice, si tú fueras al mismísimo altar de Dios y te agarraras de los cuernos del altar de Dios, ni el altar de Dios te va a salvar si tú asesinaste a alguien intencionalmente. No, ¿por qué? Porque nuestro Dios es un Dios justo. Versículo 15. Habla específicamente de alguien que asesina a sus padres. Debe morir. Versículo 17 menciona a uno que insulta. Debe ser una grave injuria en contra de los padres. Debes morir. ¿Por qué? Por la relación especial que existe entre padre e hijo. También versículo 16 menciona al que secuestra y vende a otras personas. Estuvimos en Israel en uno de los kibbutz donde Hamás atacó y mató y secuestró a muchas personas. De hecho, el día de ayer liberaron a uno de esos rehenes llamado Yarden Vivas. Nosotros estuvimos en la casa, dentro de la casa de Yarden Vivas hace unos días. Y era increíble la historia que contaban, cómo los terroristas de Hamás atacaron el kibbutz. Estaba a 1,5 kilómetros de la frontera donde había una ciudad palestina, y cuando los civiles ordinarios escucharon del ataque, los palestinos, 600 civiles, personas normales, el panadero y el plomero, fueron a atacar también. Una de las situaciones que contaron, una mujer fue secuestrada por un padre y un hijo que eran panaderos, personas normales, no eran terroristas, eran personas normales, pero se aprovecharon. Se la llevaron como rehén, terminaron vendiéndosela a Hamás. ¿Y sabes lo que Dios dice acerca de esas personas? Deben morir. Establece la pena capital aquí en la ley de Moisés para esas personas. Versículos 18 y 19, si dos personas pelean, una persona sale herida, bueno, el que hirió a la persona debe ser responsable de pagarle por el tiempo que no pudo trabajar. Si uno mata a un esclavo, también debe haber castigo. Si lo hería, bueno, eso ya no tiene que pagar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú hieres a tu propio esclavo, pues la ganancia de ese esclavo era tuya, ¿verdad? Porque él trabajaba para ti. Entonces ya no tienes que pagar porque tú ya estás sufriendo la pérdida, pero va a proteger a los esclavos, veremos en un momento. Habla de un embarazo, dos hombres peleando, la mujer embarazada recibe un golpe, resulta en un aborto. Bueno, tiene que pagar. Si hay muerte en el conflicto, en los versículos 23 al 25, pues entonces tiene que morir. Y nos dice en los versículos 23 al 25 algunas palabras que son muy conocidas. Dice así: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Sabes lo triste de esta frase? Es que hemos convertido esa frase en una justificación para la venganza. Y aquí en la Biblia es todo lo contrario. En las culturas antiguas se ponían castigos desmedidos por ofensas muy, muy pequeñas. Robabas una manzana, te cortaban la mano. En el código de Hammurabi, uno de esos códigos legales, por faltas menores te podían sacar un ojo, cortar la mano, sacar la lengua, muchas cosas así, por cosas muy, muy pequeñas. Y lo que se está estableciendo aquí es un principio de proporcionalidad. El castigo debe de ser proporcional a la ofensa. No porque yo soy rico y famoso y influyente, entonces me robas a mí una manzana y yo te corto la mano. No, hay que ser justos. Un amigo mío estaba en un país en África visitando a un misionero
Y estaba caminando por el mercado cuando de repente sintió que alguien le estaba sacando la cartera. Y entonces agarró así la mano de la persona y cuando se dio cuenta, sale la mano, está la cartera y es un niño de aproximadamente 10 años. Y lo agarra así, le quita la cartera y lo mantiene así, agarrado al niño, y el misionero le dice, suéltalo. Y él dice, pero me acaba de robar, vamos a llevarlo a la policía. Y le dice, suéltalo ya. Entonces lo soltó y el niño salió disparado. Y luego le explicó que como no hay una aplicación justa de la ley de parte de las autoridades, las comunidades aplican su propia versión de la justicia. Y dice, si tú lo hubieras mantenido así y hubieras dicho que él te había intentado robar, toda la multitud se hubiera venido sobre él y le hubieran propinado una paliza hasta dejarlo sangriento, inconsciente y medio muerto. Por eso te dije, suéltalo. Esta es nuestra tendencia, hermanos. Como seres humanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Nosotros no tenemos una tendencia a la justicia, tenemos una tendencia a la venganza. Yo quiero que tú sufras y que sufras más de lo que me hiciste a mí sufrir. Eso no es justicia. Eso no es lo que Dios quiere para el pueblo de Dios. Y dices, ay hermano, pero eso es África, ay, pero eso es Israel. Y aquí no sucedería, ¿seguro? Recuerdo un candidato presidencial recientemente recomendando mocharle la mano a los ladrones, ¿se acuerdan? Dios limita el castigo. Dios es justo. E incluso en los versículos 26 y 27, Él dice, mira, si tú tienes un siervo, tú no le puedes propinar una paliza porque te da la gana. Si tú le hieres y le sacas el ojo, tienes que dejarlo ir libre. Si tú le tumbas un diente, tú lo tienes que dejar ir libre. Son principios que Dios está estableciendo para preservar la justicia. Justicia. ¿Qué es lo que nosotros queremos? No tanto justicia, venganza. Eso es lo que yo quiero. Sabes, el día de hoy nosotros quizás no nos estamos enfrentando a situaciones de persecución muy grande, o quizás no estamos experimentando los terroristas como en Israel, pero sí nos enfrentamos a sufrimiento menor, pero real. Un jefe déspota, una maestra injusta, un juez corrupto, un vecino que pone el sonido hasta las 4 de la madrugada y si te atreves a decirle algo te insulta, se burla de ti. ¿Cuál es tu reacción? ¿Clamas por venganza? ¿Quieres que le vaya mal? ¿Sabes? Dios no es así. Y Dios no quiere que nosotros seamos así. Ahora, quiero marcar una diferencia entre el marco legal y el marco personal. En el marco legal, el gobierno debe exigir justicia. Es una responsabilidad divinamente asignada que castiga al malhechor. ¿Sabes? En el marco personal hay ocasiones donde sí debemos de exigir justicia, donde se han cometido crímenes y las personas deben de pagar, deben de sufrir las consecuencias legales de su crimen. Eso no es venganza. Pero también hay muchas ocasiones donde debemos de tener otra actitud. Es la actitud de Jesús cuando dijo que si alguien te golpea en la mejilla, ¿qué? Pon la otra mejilla. Hay muchas ocasiones donde debemos de pasar por alto la ofensa, donde debemos de perdonar, donde debemos de bendecir a los que nos maldicen. Así es el pueblo de Dios. Somos diferentes. Somos diferentes. Porque nuestro Dios es diferente. Y sabes, te puede parecer imposible. Incluso te puede parecer ridículo. ¿Por qué viviríamos así? Porque así es nuestro Dios.
Y tú que estás clamando por venganza, ten cuidado porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré. Déjamelo a mí. Tú no te lo cobres, déjamelo a mí. Y hermano, te pregunto si tú estás lleno de amargura. Porque otras personas no han sido compasivas contigo, ¿verdad? Los primeros versículos no te han tratado como deberían de haberte tratado. Y entonces, ¿cuál es tu reacción? Querer venganza. Pero el pueblo de Dios es diferente. No es natural, pero somos diferentes, somos hijos de Dios, tenemos una nueva posición, entonces actuamos diferentes. La última sección. La última sección, 28 al 36, nos habla de otro tipo de leyes. Y voy a definirlo de la siguiente manera. En estos últimos versículos, Dios manda que su pueblo sea responsable. Responsable. ¿Qué define aquí? Bueno, hay un buey que sale y mata a otro buey. Bueno, el buey que mató debe morir. También hay otra situación. Un buey sale y mata a una persona. Bueno, el buey tiene que morir. Ahora, en esta situación, el dueño no es responsable. Porque es un accidente, pudiéramos llamarlo así. Pero ¿qué pasa si el buey ya había acorneado a alguien? Y el dueño no le descornó, no le quitó los cuernos. O el dueño no lo mantuvo atado, no lo mantuvo acorralado. Bueno, ahora sí, el dueño es responsable. ¿Y cuál es la paga? ¿Cuál es la consecuencia de su irresponsabilidad? Bueno, vida por vida. Esa es la paga. Mira ahí el versículo 28. Nos dice en el versículo 28, si alguno hiriere, 28. Si un buey acorneara a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Wow. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros seamos personas responsables, que no seamos negligentes. ¿Por qué? Porque Dios valora la vida. Y cuando nosotros exponemos a otros a la muerte o causamos su muerte por nuestra negligencia, somos responsables de eso y entonces tenemos que pagar. Tenemos que pagar. Hay diferentes indicaciones aquí en el resto del pasaje. Uno, por ejemplo, es si tú cavas una cisterna y no cuidas la cisterna y un buey cae en la cisterna, tú eres responsable. Tú no puedes decir, no, eso a mí no me corresponde. No, tú fuiste negligente y tú tienes que asumir la responsabilidad. Y si tu buey mata a otro, tú tienes que pagar por eso. Y hermanos, vivimos en una cultura donde las personas son negligentes, donde las personas no son responsables. Gobiernos tiránicos se enriquecen a expensas del pueblo oprimido. Solo están pensando en ellos y no son responsables por cuidar de la ciudadanía. Empresas a veces contaminan ríos, tierras, aire. No les importa. No les importa, solo quieren ganar. Empresarios que no cuidan de las condiciones laborales de sus empleados. Y entonces son heridos o incluso mueren. ¿Sabes? Es fácil señalar a otros. Pero ¿no es verdad que nosotros tampoco somos responsables? A veces vas caminando por la calle y ves a alguien tirando basura. No lo mete al bote, lo tira en la calle. Es irresponsable. Personas manejando de manera irresponsable y ponen en riesgo su vida y la vida de otras personas también. ¿Qué es lo que Dios dice? Sé responsable, no seas negligente. Y si eres negligente, tú tienes que pagar. Tú tienes que asumir la responsabilidad y sufrir las consecuencias. Padres, aquí hay un buen principio para la crianza.
el principio de exigirle responsabilidad a tus hijos y, bueno, a veces hay accidentes, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces no tienen que ser castigados, pero hay ocasiones donde los accidentes son por negligencia. O sea, nosotros le hemos dado instrucción a nuestros hijos y no han querido escuchar, no es desobediencia directa, es simplemente el ímpetu de la juventud y entonces no escuchan, aunque le hemos dado instrucción y, ay, bueno, fue un accidente. No, fueron negligentes. Y entonces debe de haber consecuencias. Y cuando eso sucede, padre, no le protejas a tus hijos de las consecuencias. Deben sufrir las consecuencias. Así van a aprender responsabilidad. Nuestra cultura nos dice, padre, protege a tus hijos, que no sufran nada. Entonces, si no hicieron la tarea, bueno, es culpa de la maestra si le reprueba. No, deja que sufra las consecuencias. Esto es lo que el carácter de Dios mismo nos enseña. Jóvenes, si tú tienes padres que te exigen ser responsable, da gracias a Dios por eso. Si tú tienes padres que imponen consecuencias cuando tú eres negligente, dale gracias a Dios. Porque esto es lo que Dios ha decretado. Esto es como deben de ser. Ellos están reflejando a Dios. Pero piensa un momento, ¿por qué las personas son negligentes? ¿Por qué no son responsables? Creo que la razón más básica es porque no aman a su prójimo. Solo están pensando en ellos mismos. ¿Te acuerdas? La semana pasada Guille nos explicaba que los primeros 4 mandamientos son horizontales, tienen que ver con Dios, y del 5 al 10 son verticales, tienen que ver con otras personas. ¿Sí? Estas leyes todas son verticales. En el pasaje que leímos hace un momento, horizontales, lo dije al revés. Soy disléxico. Toda la ley se resume en 2, ¿te acuerdas? Lo leímos hace un momento. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Todas estas leyes son para que nosotros, como nuevo pueblo de Dios, sepamos cómo vivir de una manera que refleja a Dios. Y eso implica amar al prójimo. Era una nueva posición para Israel y nosotros también tenemos una nueva posición en Cristo. Y entonces al leer este pasaje lo que nosotros entendemos es que debemos de reflejar nuestra nueva posición como hijos de Dios, amando al prójimo. Debemos de reflejar nuestra nueva posición como hijos de Dios, amando al prójimo. Todo eso de los bueyes, todo eso de los dientes y de los ojos, ¿qué es? Es amar al prójimo. Amar al prójimo, ¿cómo? Siendo compasivos, siendo justos, siendo responsables. Y sabes, tú puedes escuchar eso y decir, ¡qué ridículo! No, hay que ser duro, es la única manera de salir adelante. Estás revelando tu pecaminosidad. La ley revela tu pecaminosidad. Tienes que vivir diferente si eres hijo de Dios. Puede parecer ridículo, pero es lo que Dios pide. Imagínate encontrarte con alguien que acaba de salir de un reactor nuclear. ¿Cómo estará vestido? Pues ese traje, ¿verdad? Parece astronauta, todo cubierto. Y dirás, ¡qué ridículo! ¿Por qué se viste así? Bueno, es la manera más coherente de vestirse si vas a entrar a un reactor nuclear. Ser compasivo, ser justo, ser responsable puede parecer ridículo, pero es la manera más coherente de vivir si vas a estar en la presencia de Dios, si vas a tener comunión con Dios, si eres pueblo de Dios. Tenemos que vivir así. Ahora, quiero darte una advertencia aquí. Quizás tú lees esto y dices, claro, así debe ser, yo voy a ser así. Bueno, quiero recordarte que Israel no fue capaz de obedecer a Dios.
Y tú tampoco serás capaz de obedecer a Dios por ti mismo. Te lo puedes proponer y no lo vas a hacer. En vez de ser compasivo, te vas a endurecer y vas a querer aprovecharte de las personas. En vez de ser justo, vas a tener sed de venganza, un castigo desproporcional. En vez de ser responsable, vas a ser negligente. Pero sabes, no puedes mirar hacia adentro, no está en ti. Ni tampoco puedes mirar hacia atrás y mirar a la ley de Moisés y decir, lo voy a hacer porque está en la ley de Moisés. Regresar a la ley, no puedes mirar hacia atrás, tienes que mirar hacia arriba. Tienes que mirar hacia arriba. Ahí está la solución. Tienes que mirar a Cristo, que murió en tu lugar y cumplió la ley perfectamente por ti. Vivió en justicia. Fue compasivo. Fue responsable. De hecho, tomó una responsabilidad que no le correspondía realmente. La responsabilidad de mi pecado. La responsabilidad de tu pecado. Fue a la cruz. Murió por nosotros. Y porque Él murió por nosotros, ahora nosotros tenemos perdón de pecados. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Ahora nosotros tenemos el poder espiritual para cumplir la verdadera justicia de la ley. Lo podemos hacer en Cristo. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo, tú no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Y es probable que tú vives anhelando eso. Quiero un mundo justo. Quiero ser buena persona. Es lo que tú quieres. No lo puedes hacer. No lo puedes por ti mismo. Necesitas que Cristo cambie tu corazón. Necesitas creer en Jesús, que murió por ti, que resucitó al tercer día, y solamente así podrás realmente cumplir la justicia, ser compasivo, ser responsable delante de Dios. Hermanos, no caigamos en el legalismo de solamente mirar estas cosas y decir, sí, lo voy a hacer. No puedes. Solo en Cristo y en el poder del Espíritu Santo lo puedes hacer. Pero hermanos, tenemos una posición nueva. Tenemos que reflejar esa posición en nuestra vida diaria. Tenemos que amar a las personas que nos rodean. Y entonces te dejo con 3 preguntas de reflexión. ¿Reflejas el carácter de Dios y tu nueva posición siendo compasivo, justo y responsable? ¿O eres todo lo contrario, duro, abusivo, vengativo, negligente? Eso no es digno de tu posición en Cristo. 2, ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? Ese es el segundo gran mandamiento. Es lo que Dios quiere de ti. Toda la ley horizontal se cumple en amar a tu prójimo. Así nos dice el Nuevo Testamento. 3, dependes del Espíritu Santo para producir estas cualidades en ti. No mires adentro. No mires atrás. Mira arriba. Mira arriba. Mira a Dios. Mira al Espíritu. Porque solamente así puedes satisfacer las demandas de la verdadera justicia a la que apunta la ley de Moisés. Vamos a orar. Padre, somos un pueblo nuevo. Hemos sido escogidos para dar un testimonio a las naciones de que tú eres un Dios grande, por la manera en que nosotros vivimos, una manera diferente a las demás naciones. Padre, ayúdanos a reflejar tu carácter y nuestra nueva posición. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo para hacer estas cosas. Padre, necesitamos de ti porque no es natural. Pero Padre, haznos amar como tú, Señor, sirviendo a los demás. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.
toma un minuto para reflexionar en silencio sobre estas preguntas.